Muchachos, vamos a hablar acerca del partido entre Bolivia y Corea del Sur, un partido que ha perdido la Verde 2-0 y que deja muchas cosas para el análisis. Como siempre, hoy estamos acompañados de un buen cafecito y antes de empezar el análisis, por supuesto, quiero iniciar hablando acerca del lamentable fallecimiento de Javier Azcargorta, el famoso vasco, el bigotón, el tan querido técnico español, el técnico vasco que llevó a Bolivia su primer mundial, no de la historia, porque Bolivia ya había ido a 2 Copas del Mundo por invitación, sino su primer mundial por mérito. Primer mundial de Bolivia en el 94 fue el primer y único mundial al cual Bolivia ha clasificado de momento, porque está luchando para ir al de 2026. Y sirva entonces lo que está haciendo la Verde actualmente como una especie de tributo a ese gran hombre que lamentablemente debido a una falla o problemas cardíacos ha perdido su vida a los 72 años, el vasco Javier Azcargorta. Cosas de la vida, ¿no? He estado últimamente familiarizándome mucho con el legado de este hombre, que justamente fue esa persona que impulsó la frase se juega como se vive. Hoy se utiliza se juega donde se vive, pero Azcargorta hablaba de que se juega como se vive. Refiriéndose por supuesto al fútbol y teniendo mucha influencia sobre lo que es jugar en la altura, que tiene mucho sentido, ¿no? Que se puede debatir, se puede discutir, se puede criticar, por supuesto que sí, pero bueno, tiene bastante sentido, ¿no? Tú tienes una población, tienes un conjunto de habitantes haciendo vida alrededor de una ciudad, de una cultura, una forma de vivir y circunstancias geográficas muy particulares, y bueno, si eso corresponde con tu país, ¿por qué no podrías jugar allí? Esto es algo que siempre se va a debatir, pero que de alguna manera fue una bandera que abrazó con esa frase Javier Azcargorta, quien no solamente sacó rendimiento de Bolivia en la altura, sino también en el llano, con una selección, la del 94, de las más talentosas de la historia de Bolivia, si no la más. Así que bueno, abrazo a su familia, abrazo a quien pueda estar relacionado con Javier y que pueda estar de alguna manera viendo este video. De esta manera vamos a empezar, ¿no? Digamos, dedicándole este video a Azcargorta. Y decía que me he familiarizado mucho con él porque he estado haciendo documentales de Bolivia. De hecho, hice un documental, muchachos, acerca de la Verde y todo su proceso clasificatorio al repechaje. Lo pueden ir a ver a mi canal Cafecito Gol Films, que dura 1 hora y tiene todo el proceso con muchas particularidades, y ahí hablamos un rato acerca de lo que hizo Javier. Muchachos, vamos a hablar de lo que nos compete el día de hoy. Pierde Bolivia 2-0 contra Corea del Sur de visita. Va hasta Corea a disputar este encuentro la Verde, dirigida por Oscar Villegas. Y es lamentable, ¿no? El resultado porque, a ver, quienes nos levantamos muy tempranito, en mi caso 8 de la mañana para ver este encuentro, nos encontramos con una Bolivia muy bien parada, muy ordenada y que además podríamos decir que fue incluso superior en el primer tiempo, que hizo un segundo tiempo muy correcto, pero que pierde por detalles. Pierde primero que nada por el golazo al ángulo de falta que marca Heung-min Son, la estrella de este equipo, más allá que ahora esté jugando en Los Ángeles Fútbol Club. Tipo con más experiencia, una Corea que no solamente con este gol de Heung-min Son se impuso, sino que también con el gol de Shaw al minuto 88 cierra un partido que le termina dando un resultado que no voy a decir que fue engañoso, porque ese error que comete en la saga Bolivia es un error reiterativo y no es casual. Por lo tanto, lo gana bien Corea del Sur. Son errores que les pasa una y otra vez a la selección boliviana, y cuando tú pierdes 2-0, decir que el resultado es engañoso. Lo dije contra Rusia, pero si ya pasó contra Rusia, ya pasa otra vez contra Corea del Sur, ya no es un resultado engañoso, ya es un problema de facto con esta selección boliviana que sigue cometiendo ingenuidades. Y lo vimos también en algunos momentos en las eliminatorias, ¿no? Sobre todo jugando en el llano. Pero juega bien Bolivia este partido. Eso es lo que por allí a los bolivianos les puede estar consternando, molestando y doliendo, porque hizo un partido muy serio, muy competitivo. Hay que decirlo también, Corea del Sur le ganó 2-0 a Paraguay. Y yo pude ver ambos partidos y les puedo decir que la forma en cómo compitió Bolivia en este encuentro estuvo muy a la altura de lo que hizo también Paraguay el mes pasado. Entonces, bueno, vamos a tratar de analizar primero a partir de la alineación de Bolivia, de cómo formó. Vamos a ir poco a poco, primer tiempo, segundo tiempo. Vamos a revisar también con quién jugó Corea del Sur, porque tuvo a su gran equipo en cancha el día de hoy.
Fíjense, Bolivia jugó con Vizcarra en el arco, no estuvo Lampe. Creo que Vizcarra tuvo una muy buena participación el día de hoy. Tuvo unas 2-3 atajadas importantes. Diego Medina jugó por derecha. Marcelo Torres y el jugador de las inferiores del Santos, Torres con Z. Diego Arroyo, jugador del Shakhtar Donetsk. Dos chicos bastante jóvenes fueron titulares el día de hoy y ya vamos a hablar de eso, pero les digo, no deslucieron para nada. Se ve muy buena dupla acá estos dos centrales. Por izquierda, Roberto Carlos Fernández, cumpliendo funciones de lateral más que de extremo carrilero, aunque igual subió. Moisés Villarroel, Héctor Cuellar y Villamil en la mitad de la cancha. Y luego adelante, Fernando Nava, que fue una de las sorpresas de este equipo boliviano, que tuvo algunas bajas importantes. Enzo Monteiro y Miguelito. Monteiro como 9, Miguelito como extremo por derecha, Nava como extremo por izquierda. Bueno, no estuvo Robson Mateus, no estuvo Luis Aguín, no estuvo Lampe en el 11. Sigue faltando Ramiro Vaca, que es el jugador más importante de esta Bolivia. Hubo algunos cambios en este plantel. No podemos decir que es un 11 suplente, 100% suplente, pero bueno, muchachos, por lo general no juega ni Arroyo ni Torres. Bueno, tampoco está Morales, es decir, ninguno de los centrales titulares estuvo. No está el arquero titular, que es Lampe, aunque se puede rotar con Vizcarra, no hay ningún tipo de inconveniente. Vizcarra también puede ser titular, pero tampoco está, o sea, Villarroel no suele jugar por lo general. No vemos acá a Lucas Chávez como opción. Fernando Navas no es titular. Y Enzo Monteiro alterna siempre con el Garañaz. O sea, es una selección boliviana que se puede decir que fue un equipo mixto. El tema es que funcionó muy bien. Contra una selección coreana que alineó con Kim en el arco, un tipo de mucha veteranía, 35 años. Otro Kim como lateral derecho. Otro Kim como central. Otro Kim, o sea, muchachos, Kim y Kim. Lateral derecho, la dupla de centrales y el arquero, todos son Kim. Qué locura. Bueno, luego está Lee por izquierda. Otro Kim en el medio, Jim Kyu Min, jugador del Jeonbong Hyundai Motor. Wong al lado de Kim. Y luego está Lee por derecha Kang-in Lee, el jugador del PSG, como extremo por derecha. Luego está Jae-sun Lee. Hee Chang-wan por izquierda, el jugador del Wolverhampton, nada más y nada menos. Por cierto, Jae-sun Lee juega en el Mainz, que digamos fue el 10 el día de hoy. Y Heung-min Son como 9 en el equipo coreano. A ver, muchachos, esta plantilla, para que tengan una idea, la plantilla coreana tiene muchísimo peso. Tiene muchísimo peso. Hay un jugador del Bayern Múnich como Min Jae Kim, nada más y nada menos, uno de los defensores. Tiene a jugador del PSG, tiene un jugador del Manchester United, tiene un jugador, tiene a Son, nada más y nada menos. Y tiene a Kang-in Lee, o sea, el jugador del PSG. Es un equipazo, Corea del Sur, en comparación del equipo boliviano, que está conformado por una gran mayoría de jugadores de la liga local o de ligas menores de Europa. Grecia, Letonia, etc. Entonces, hay unas diferencias amplias que no se vieron reflejadas en el trámite del partido. ¿Cómo vi yo el encuentro? Primero y principal, hablando del primer tiempo, vi una selección boliviana presionando la salida de los coreanos de manera muy inmediata, muy rápido. Saltaban las líneas de presión de los bolivianos para tratar de arrebatarle el balón al conjunto de Corea del Sur, y eso surtía mucho efecto, sobre todo porque Villarroel tenía esa función de apoyar a Villamil y a Cuellar en defensa, o sea, tuvieron mucho sacrificio. Y también veíamos a Miguelito cumpliendo en esta fase de presión y también retrocediendo bastante. Hoy Miguelito lo vimos más sacrificado de lo común. Eso fue una labor muy interesante que surtió mucho efecto. La verdad es que perdía el balón bastante rápido en el primer tiempo la selección coreana. Luego hay un muy buen partido de los laterales en el primer tiempo, con mucho retroceso, porque obviamente se suelen proyectar jugadores como Roberto Carlos Fernández, como Diego Medina, que para mí en su primer tiempo estuvo muy correcto, en el segundo decae bastante y de hecho genera la falta que termina en el primer gol de Corea.
Luego en el segundo tiempo también la labor de Roberto Carlos Fernández se ve un poco diluida, disminuida desde lo físico, y eso hace que también el segundo gol llegue por esa banda. Pero el primer tiempo los laterales se proyectaron bastante y generaron cierta superioridad numérica, algunos centros al área, algunos ataques sobre todo por izquierda. Vimos cosas interesantes gracias a los laterales. Bueno, Diego Medina por derecha también influyó y mucho, y se llegó a meter incluso por dentro. Una dupla defensiva que quiero destacar muchísimo, que creo que puede consolidarse como una dupla titular, más allá de que Joaquín sea uno de los capitanes de este equipo. Me pareció muy interesante lo de Torres y Arroyo, muy atractivo lo del jugador del Shakhtar Donetsk, Arroyo, y lo de Torres, el jugador del Santos, muy eficiente en los cortes, en las barridas, con mucho timing, con mucha inteligencia, muchos relevos y muy buenos retrocesos, porque además son chicos muy jóvenes. Cuellar lo vimos metido claramente entre los centrales para armar línea de 5. Por momentos esta selección que salió como un 4-4-2 parecía una especie de... o sea, en realidad con el retraso de Cuellar había una especie de línea de 5 en el fondo. 5-4-1 terminaba funcionando el equipo. Miguel Terceros, como les dije, no estuvo tan adelantado en el primer tiempo. En el segundo tiempo sí se adelantó bastante más, fue un poquito más incisivo, pero yo no lo vi con el mismo protagonismo que en otros tiempos. Más bien buscó asociarse, no le quedaron remates claros, no pisó tanto el área, no fue ese Miguel Terceros que nosotros acostumbramos a ver. ¿Cuál fue el mejor jugador boliviano al ataque? Fernando Nava. La novedad de este equipo terminó siendo el tipo que remató más veces al arco. Tuvo 3 remates y todos muy puntuales, muy bien dirigidos. De hecho, hay una que era para el empate, el 1-1, se la saca del ángulo el arquero coreano. Pero del ángulo, o sea, esa pelota iba con una potencia, un remate tremendo. Y no sé cómo la sacó el portero coreano, era el empate. Muy merecido de la selección boliviana. Enzo Monteiro tuvo una clara, pero definió muy centralizado, no quedó mano a mano, pero prácticamente, o sea, estuvo cerca de quedar mano a mano. Una pelota que le queda para rematar, no tenía mucha oposición, el lateral no llegó a cerrar a tiempo, así que la verdad es que tuvo tiempo para definir y no lo hizo de la manera más correcta. Luego tuvo un par y tampoco disparó con fuerza. A mí me da la sensación que a la selección boliviana le hace falta realmente un 9, o sea, lo de Monteiro no ha sido tan positivo. Es un muchacho que solamente ha hecho goles con rebotes, goles prácticamente bajo el arco, pero todavía no es ese jugador que toma la pelota y la clava en el ángulo o que hace un gol de killer en el área. Tampoco lo es Algarañaz, aunque creo que Algarañaz al momento me demuestra tener más porte de 9. Y mira que eso es bastante decir. ¿Cómo extraña Marcelo Moreno Martins la selección boliviana? Creo que, en resumen, eso es lo que más impacta en el hecho de que Bolivia, al no conseguir goles, termina recibiendo goles en contra, ¿no? Se termina desesperando, se descompensa y luego pierde un poco los papeles en los segundos tiempos. Y ahí se le abren los partidos. Pero destaco que, a ver, no se echó para atrás el conjunto boliviano. Minjae del Manchester United estuvo muy impreciso atrás. Esto en parte tuvo que ver muchísimo con las líneas de presión a las cuales hacía referencia al inicio. Por cierto, a Bolivia en el primer tiempo no le cobran una mano a favor. Hay una jugada por izquierda, se manda una pelota al área y la pelota le pega en la mano, pero así en el codo, muy claro, con el brazo extendido, o más que extendido, como abierto así. Y pega la mano clarita en el codo y había VAR. Yo no sé cómo no revisaron esa jugada y no le dieron penal a favor a Bolivia. Me parece que era un claro penal. Pero bueno, llega el segundo tiempo y Corea adelanta sus líneas. O sea, empieza a aplicarle un poco a Bolivia lo que Bolivia le había aplicado en el primer tiempo. Y de esa manera le empieza a quitar un poco el protagonismo, le quita el balón y empieza a generar peligro, sobre todo por izquierda. Y en una de esas se genera una falta por el medio, la falta que comete Daniel Medina, que justamente había perdido un poco el fondo físico con todo lo que se sacrificó en el primer tiempo y empezó a errar. Y le pasó lo mismo a Roberto Carlos. Minuto 56, esta falta la cobra Heung-min Son y, muchachos, la clave en el ángulo. La verdad es que no había manera de llegar para Vizcarra. O sea, no hubo forma, no tiene nada de responsabilidad el arquero en esa jugada. Tampoco iba a llegar Lampe. Creo que le regala demasiado el segundo palo, puede ser. Pero si no le regalaba el segundo palo, le iba a rematar el primero y la iba a clavar igual. Porque el tipo es un crack, Heung-min Son. De hecho, estuvo a punto de hacer un gol olímpico luego y la salva Vizcarra. Bueno, después vino esa jugada del 70 de Fernando Nava, que casi la clava en el ángulo. Jugador muy incisivo, muy peligroso. Les voy a decir de una vez, si Fernando Navas tiene otra vez un buen partido contra Japón, que va a ser titular, no lo dudo, Fernando Navas
se va a imponer como titular en este equipo para el repechaje. O sea, lo que mostró hoy es muy bueno, muy bueno. El tema es que ¿cómo sientas después a Robson Mateus, por ejemplo? Aunque Robson puede acompañar quizás en el puesto de Villarroel, un poquito más retrasado. Sí, en realidad no hace falta, digamos, prescindir de Fernando Nava para que esté Robson, porque Robson juega en esa línea de 3 en el medio campo. Así que sí, viéndolo bien, puede jugar por izquierda. Tonino Melgar lo hemos visto tratando de ocupar esa zona de extremo izquierdo. Hemos visto intentos con Lucas Chávez. Creo que hemos visto al propio Moisés Villarroel jugando por esa zona también. En algunos instantes se ha probado. Hemos visto a Miguelito Banda cambiada, pero en realidad creo que le vino de perla a la selección boliviana ver a Fernando Nava el día de hoy, jugador de Oriente Petrolero, porque lo que demostró fue muy bueno, uno de los jugadores del partido, por cierto, según todas las estadísticas y todo lo demás. Pero bueno, llega ese gol al minuto 87, desborda por derecha Corea del Sur, una de las pocas veces que lo pudo hacer con claridad, manda un centro al área, se pasa en el intento de corte en la barrilla, se pasa un poco Arroyo y Marcelo Torres es anticipado. También se pasó un poco, trata de despejar Arroyo, trata de despejar Torres, ninguno lo puede hacer de manera correcta. Gol de Corea, minuto 87 lo marcó Shaw. Una Corea muy eficaz, una Bolivia poco eficaz, cero contundente, que le falta definitivamente un delantero centro. Si tuviera que resumir el partido sería de esta forma. Al final hubo 4 remates al arco para Bolivia, hubo 5 remates al arco para Corea del Sur. La posesión de balón estuvo repartida, 55-45. Bolivia protagonista en el primer tiempo, superior en el primer tiempo. Corea del Sur superior en el segundo tiempo y con eso le bastó para imponerse 2-0. Sigo viendo, repito, a la selección boliviana muy verde, en el mal sentido, más allá que se llame la verde, la veo demasiado flojita, ingenua en defensa. Creo que hoy mejoró mucho con esta dupla de centrales, pero aún así no le alcanzó. Ese error de Daniel Medina cometiendo una falta en esa zona del área, sabiendo que fuera del área, perdón, sabiendo que Heung-min Son después no te va a perdonar, te va a vacunar. Es un error que no puedes cometer en el repechaje. Los errores de concentración sobre el final tampoco. Lo que les pasó contra Rusia tampoco debería suceder, porque si no, no le va a dar a Bolivia para clasificar a la Copa del Mundo. O sea, se puede complicar bastante. Mi opinión con respecto a Bolivia al día de hoy es la siguiente. Esta Bolivia tiene para competir, pero necesita conseguir un killer. Así como se consiguió un extremo izquierdo con Fernando Navas el día de hoy, Oscar Villegas necesita buscarse un 9 letal, que no falle, que tenga 2 y las 2 las meta, o que tenga 2 y marque 1. Porque si no, no va a conseguir el gol en el repechaje y se va a quedar fuera. Si Bolivia consigue un 9, si Bolivia propone como propuso hoy, recuerden, jugó de visitante contra un rival muy pesado y para mí compitió bastante bien. Si Bolivia consigue un 9, Bolivia le puede ganar una selección asiática como Irak. Yo no tengo dudas. O como Emiratos Árabes, hay que ver cuál es la que clasifica. No tengo dudas. Ya le ganó a Jordania, que hoy en día es una de las mejores selecciones asiáticas. Ya le ganó. En territorio neutral, en el llano. Entonces creo que Jordania hoy por hoy es más pesado que Irak y Emiratos Árabes Unidos. A una selección asiática le puede ganar. A una selección de CONCACAF creo que le puede ganar, salvo que sea una selección muy física la que le termine tocando como Surinam, que puede ocurrir, o Curazao, ojo, pero les puede competir y les puede ganar. A Nueva Caledonia, Bolivia le va a ganar sin ningún tipo de problema, es muy superior. Cualquier selección del repechaje muy superior a Nueva Caledonia, es un equipo de muy bajo nivel. Pero si le toca a Bolivia un combinado africano, no voy a decir que va a perder, pero al menos creo que al día de hoy no es para nada favorita. Ni contra Nigeria, ni contra República Democrática del Congo, que serían los dos eventuales rivales, ¿no? Se va a definir pronto. Tiene mucho que trabajar desde lo físico Bolivia, se cae en los segundos tiempos precisamente por ese tema, y cuando enfrenta a un equipo como Rusia, un equipo muy físico, allí se notan muchísimo las diferencias. Entonces, tiene que trabajar rápidamente Villegas, tiene que corregir esas cosas porque tiene equipo para competir. Creo que esta es una de las mejores Bolivias que he visto con el balón en años, en décadas. Quizás es la mejor que yo vi, porque yo no vi la del 94. Pero si no metes los goles como lo hacía Moreno Martins con poquito, no te sirve tener tanto fútbol si al final no terminas concretando las jugadas. Muchachos, el resumen
del partido Bolivia-Corea del Sur. Quiero leerlos en los comentarios, a ver qué opinan ustedes, cómo se sienten también, ver cuál es el estado de ánimo del pueblo boliviano en la cajita de comentarios me va a ayudar para seguir haciendo análisis a futuro. Estaremos pendientes del partido contra Japón. Por acá, como siempre, con un buen café. Chao.